Darío, un gusto saludarte. Así es, hay tensión en Colombia justamente por esta situación después de la captura de Nicolás Maduro y la más reciente imagen es la del presidente Gustavo Petro, quien dio unas recientes declaraciones al diario El País, este periódico español, donde se le ve muy preocupado, Darío, y reafirmó algo de lo cual se venía hablando en Colombia y era una posible incursión por parte de los Estados Unidos para poder capturar al presidente colombiano, que lo tenía señalado, por supuesto, como si fuera uno de los líderes del narcotráfico, según investigaciones de inteligencia desde la Casa Blanca. Se le vio muy preocupado por esta situación, dijo que sí estaban en una situación muy difícil donde posiblemente Estados Unidos podría llegar a hacer ese tipo de incursión y por eso desde el Ministerio de Defensa se le venía incrementando la seguridad al presidente Gustavo Petro, Darío. Esta es una situación muy difícil donde volvemos a reiterar, Gustavo Petro ya sentía pasos de gigante con esta situación después de la captura de Nicolás Maduro, que además Petro había sido siempre muy defensor del líder del régimen chavista. Veamos lo que decía el presidente Petro, a ver. Pero significó el mensaje, cualquiera que haya sido la palabra en español, significaba, estaban preparando algo ya, planificando. No dijo qué. Las palabras, la conversación giró básicamente en que yo expuse mis planteamientos 40 minutos y él en 15 minutos expuso, no los planteamientos, o sea, no hubo una crítica de contenido de la conversación, sino de la forma de comunicarnos. Que sí creo que es lo primero, porque todo esto sucede porque no nos comunicamos. Luego un poco lo que yo entendí de Trump, me dijo, y te tengo que decir que no hablamos del contenido, sino de la forma de comunicación, pero me dijo, es que yo sé que a usted le dicen tantas mentiras como a mí. Entonces, es evidente que sabe que hay una construcción mentirosa alrededor mío. Bueno, Petro admitiendo evidentemente la preocupación que tenía, de esa preocupación me parece que surge también la vocación de conversar con Donald Trump y de llamar al presidente de los Estados Unidos. Y evidentemente eso empieza a cambiar el escenario y abre la posibilidad de que ahora haya quizás un gobierno colombiano más decidido a cooperar con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, Sergio. Sí, claro, Darío, y tendría que ser de esa manera, porque es que la llamada de Donald Trump no da garantía de que Estados Unidos no realice algo contra el presidente colombiano. ¿Y por qué lo digo, Darío? Porque si recuerdas, el 21 de noviembre, Nicolás Maduro en la televisión pública de Venezuela dijo que había hablado con Donald Trump, que había sido una llamada respetuosa, que había sido una llamada cordial y que era posible que llegaran a un acuerdo con Estados Unidos frente a toda la ofensiva que estaba realizando en aguas internacionales del Caribe. Eso fue el 21. Después, el 3 de enero, las cosas cambiaron durante el mes de diciembre. Para Colombia puede que suceda lo mismo. Esta llamada no garantiza nada. Por supuesto que para los seguidores de Gustavo Petro, para toda la parte de la base petrista, como se conoce en Colombia, pues durante la manifestación del miércoles fue algo maravilloso que el presidente Donald Trump en su mensaje en su red social haya dicho que habló con el honorable presidente de Colombia, que han llegado a un acuerdo y que va a visitar Washington. Por supuesto que las cosas con Estados Unidos puede cambiar y depende también de Colombia, Darío, si utiliza muy bien los canales diplomáticos. Si Gustavo Petro no amanece o en alguna madrugada aparece con algunos mensajes a través de las redes sociales, como suele hacerlo, muy visceral y dañaría todo este proceso. Así que en juego está bastante para el presidente, si quiere salir de la lista Clinton, si quiere recuperar su visa y si quiere tener la desertificación o mantener la certificación más bien después de la certificación de Estados Unidos a Colombia. Bueno, me parece que hay un punto clave ahí en la preocupación que tiene el presidente y en también me imagino la preocupación que tienen muchos de sus asesores respecto de esas madrugadas, las famosas madrugadas de Petro que suelen ser muy problemáticas y que lo han admitido muchos de sus
ex colaboradores, sobre todo, que ahí hay algo medio incontrolable. Ahora, hay una diferencia crucial, dos diferencias cruciales, me parece, entre Petro y Maduro, por los cuales el tratamiento de Estados Unidos no va a ser el mismo. La primera es que Maduro ya tenía pedido de captura desde el año 2020 y es un dictador. Petro no tiene pedido de captura internacional y es un líder que fue electo democráticamente. Tal cual. Y por la misma razón, y esto me parece que también fue clave de algo que le dijeron muchos asesores a Trump, Petro se va. No sabemos quién viene, porque por ahí viene Iván Cepeda y habrá otro problema, seguramente en la relación Estados Unidos-Colombia. Pero Petro se va este año y eso sabemos que va a suceder porque no hay ninguna razón para pensar que no vaya a acatar lo que establece ahí la Constitución. Ahora, yo quiero que me cuente Sergio cómo puede haber influido no solo la captura de Maduro, sino este cambio de posición del presidente Petro en el comportamiento de los grupos criminales que han hecho un llamado en estas horas que me parece que es muy, pero muy peligroso. Totalmente grave, Darío. Es muy grave lo que ha sucedido. Reapareció en este momento alias Iván Mordisco, el principal jefe guerrillero de las disidencias de las FARC, uno de los más sangrientos de estos últimos años en Colombia, y mostrándose como un líder de los grupos al margen de la ley en Colombia, convocando al ELN, convocando a la Segunda Marquetalia, que también es otra disidencia de las FARC, convocando al Ejército Popular de Liberación, que es el EPL, y convocando también a Coordinación de la Sierra, que son 4 grupos guerrilleros en Colombia muy fuertes, a que se unan, imagínate, como si fueran un sector empresarial para realizar una cumbre y defender lo que ellos han denominado la gran patria, que es entre Venezuela y Colombia después de la captura de Nicolás Maduro. Hace todo esto como si fuera una estrategia antiimperialista, anti-yanqui, y esto tiene varias capas, Darío. La primera, por supuesto que esto termina siendo propaganda de un grupo guerrillero que quiere cambiar su estatus de ser un grupo narcotraficante a ser un grupo insurgente, y también dentro de la línea, pues alias Iván Mordisco se quiere mostrar como el verdadero líder, como el árbitro dentro de estos grupos guerrilleros para reorganizarse o a la vez para buscar algún acuerdo con el gobierno nacional. Realmente que esto es peligroso, Darío, ya lo habíamos advertido aquí en D-News, de la inteligencia en Colombia, que estaba diciendo que los cabecillas de estos grupos guerrilleros que estaban en presencia en Venezuela al cuidado de Nicolás Maduro estarían retornando a Colombia, y ya con este pronunciamiento por supuesto que se ratifica esta situación. Escuchemos lo que decía Iván Mordisco. 7 de enero de 2026. A los camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, Ejército Popular de Liberación, EPL, y la Coordinadora Nacional, Ejército Bolivariano. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar. Es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación. Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias. Ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás. Es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda
forma de agresión imperialista. Camaradas del Ejército de Liberación Nacional, de la Segunda Marquetalia, del Ejército Popular de Liberación y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ante ustedes dejamos esta propuesta. No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa. Dejamos la unidad en la acción y forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande. Un abrazo para todos y todas, quedamos atentos. Secretariado del Estado Mayor Central, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Yo creo que este es un mensaje no para Estados Unidos, es un mensaje para Petro. A ver qué hace Petro de aquí en adelante, porque recordemos, muchas de estas organizaciones criminales estuvieron en diálogos con el gobierno, muchas de esas organizaciones criminales, hay reportes por lo menos que hablan de esfuerzos que hicieron muchas de ellas para que Petro llegara a la presidencia, expectativas que tenían de obtener impunidad de la mano de un presidente que podía tenderle los brazos a muchos de estos criminales. Entonces me parece que la preocupación acá es que Petro ahora termine de darle la espalda y se alíe con Estados Unidos. Sergio, para cerrar, ¿respuestas oficiales a esta declaración tan temeraria hubo? Hasta el momento no, Darío. El presidente Gustavo Petro no se ha referido a esta situación. Hay un pronunciamiento muy leve por parte del Ministerio de Defensa, donde dice que siguen dando la recompensa por cerca de 4.200 millones de pesos colombianos para alias Iván Mordisco, pero al análisis que tú haces sobre la preocupación de Petro, yo le sumo algo adicional, Darío, y es que estas declaraciones de estos grupos guerrilleros o de la cumbre que van a realizar no está tan distante de lo que estaba proponiendo Gustavo Petro cuando se sentía amenazado, más bien antes de la llamada de Donald Trump, porque recordemos en algunas publicaciones en redes sociales él había dicho que si llegaban a Colombia por alguna situación y le hacían algo a él iba a tomar nuevamente las armas, claro, que volvía al monte, que volvía a ser insurgente, y le hacía un llamado a toda Colombia para que se alzara, para que la población, para que lo que él llama la actuación popular saliera en defensa de Colombia. Pues bueno, aquí está, hizo un llamado antes de la conversación con Donald Trump. Esta hace parte de la respuesta también, Darío, no hay que desconocerlo, por supuesto. Impecable y gran observación esta última, Sergio. Uno cosecha en definitiva lo que termina sembrando. Gracias, Sergio. Por supuesto.